Dragon Ball Z Guardián 131, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 131. El cielo se convirtió rápidamente en un huracán de poder puro. El aura de Cell se expandió y azotó su cuerpo con tal fuerza y energía que todas las nubes en un radio de 1 milla de distancia fueron barridas. El cielo era azul pálido, pero la luz que irradiaba Cell parecía oscurecer por completo las tonalidades naturales. Con las manos ahuecadas en la cadera, el ki de Cell parecía acumularse gradualmente entre sus palmas hasta formar una esfera de energía negra, delineada por una luz azul crepitante. Gradualmente, las placas doradas de su armadura se oscurecieron hasta que toda la luz pareció desvanecerse por completo y todo su cuerpo adquirió un tono negro azabache. Incluso su aura se transformó y deformó hasta irradiar energía negra y azul hacia el cielo, tiñendo el cielo de ese color. Espero que te guste mi Kamehameha antimateria. Rugió Cell. Raditz permaneció estoico mientras su aura brotaba de su cuerpo, una llamarada dorada que destrozó el suelo bajo sus pies y desató una tormenta de arena. Bueno, esto era todo. Había una clara sensación de finitud en todo esto, de que el resultado final de esta batalla sería el punto decisivo del universo entero. El Super Saiyan de pelo largo dejó reposar una mano a su costado, y su ki se condensó gradualmente en un orbe crepitante de relámpago blanco con chispas de energía negra azabache danzando a lo largo de la esfera condensada. Ya he tenido suficiente de ti, gruñó Raditz, entrecerrando los ojos al observar a la figura en el aire. Su ataque se intensificó cada vez más, hasta el punto de que el paisaje a su alrededor también comenzó a brillar con una distintiva sombra blanca, luchando contra el vacío negro que se formaba en el cielo. O mueres o me eliminan con el resto de la tierra. Bramó Raditz, sabiendo perfectamente que si esa onda de ki impactaba el planeta, la partida se acabaría. Así que tráelo, hijo de puta. Muy bien. Rugió Cell, y para entonces su esfera de ki se había expandido tanto que sus manos se separaron ligeramente. Soltó un grito agudo y extendió ambos brazos hacia adelante. Su Kamehameha de antimateria se disparó por el cielo a una velocidad hipersónica, de un tamaño descomunal, con el objetivo de estrellarse contra la cabeza de Raditz. Raditz dejó que se acercara, mientras el ataque de sus oponentes se cernía sobre él como un tren que se aproximaba. Así que era allí donde todo se decidiría, el destino no solo de la Tierra, sino de toda la galaxia que su hermano menor se había esforzado por proteger. Allí Raditz demostraría ser un guerrero digno, pues había tenido la fortuna de ascender y ahora le tocaba demostrar que merecía este gran honor. El Super Saiyan disparó su brazo hacia el cielo con un grito resonante que se escuchó a kilómetros de distancia, provocando que su onda de energía blanca y negra explotara de su mano a una velocidad igualmente demencial. Se precipitó hacia arriba y luego colisionó con la onda de Kamehameha de Cell a kilómetros de altura. El impacto desencadenó una explosión atronadora que provocó fuertes temblores y vientos huracanados que resonaron por el paisaje. En el punto de impacto, ambas ondas de energía convergieron y se transformaron en una gran burbuja de ki blanco y negro que arremolinaba, generando vientos aún más intensos a su alrededor. Raditz ya sentía la tensión en su brazo extendido, y el suelo bajo sus pies seguía agrietándose bajo la inmensa presión. A kilómetros de distancia, el área estaba sumida en una oscuridad total o en una luz blanca cegadora. La intensa combinación de sus explosiones de energía bañaba la tierra y el cielo con sus sombras antinaturales. Ninguno parecía ceder terreno al otro, y sus explosiones de ki en duelo parecían estar completamente muertas, incluso por el momento. Bueno, ahora todo dependía del destino para decidir si Kiki sobreviviría a su operación. Las habilidades curativas de Dende, combinadas con la tecnología avanzada de Gero, con un poco de suerte, salvarían a la princesa Wei. Estaba fuera del control de Kakaroto, ya que no era médico y no debía quedarse allí mientras Bulma y Gero realizaban su cirugía. Kakaroto se encontraba al borde del mirador, con la vista fija en el lejano y desolado horizonte, en dirección a Cell y su hermano. Estaban a kilómetros de distancia, pero sus señales de ki eran tan potentes que el Saiyajin podría haberlas percibido desde cualquier lugar. Raditz, espero de verdad que puedas con esto, murmuró. Recordó su anterior favor, el desliz que le había dado a Cell la oportunidad de aumentar su poder y atraparlo. ¿Habría ganado si su ataque no hubiera fallado? A Kakaroto le gustaba creer en esa posibilidad, pero cada vez que pensaba en su derrota a manos de Cell, lo invadía una sensación de amargura y vergüenza.
Su gran fracaso: si hubiera sido un poco más rápido, Nami y Android 16 seguirían con vida, Kiki no estaría desangrándose con casi todos los huesos de su cuerpo destrozados como cristales. Kakaroto había dedicado su vida a intentar hacer todo el bien posible, pero ahora se sentía el mayor fracaso de su vida. Desde donde estaba, podía sentir cómo los vientos que llegaban al mirador se intensificaban un poco, lo que hizo que Kakaroto hiciera una mueca. ¿A qué venía todo eso? Supuso que no importaba, solo el mal tiempo. No puedes culparte por cosas así, Kakaroto, comentó Mr. Popo, que parecía materializarse justo al lado del Saiyajin de pelo puntiagudo. Casi saltó del susto, e incluso después de todos estos años, seguía sorprendido por lo rápido que podía ser el corpulento genio. Simplemente no debería haber sido posible, pero, bueno, ahí estaba. Tendría que preguntarle a Popo cómo podía moverse tan rápido y tan silenciosamente. Es difícil no hacerlo, respondió Kakaroto. Ahí estaba, a punto de recibir el ataque más poderoso que pude. Si hubiera sido más rápido, moviendo las manos un poco más, no habríamos perdido ni una sola vida. El Saiyajin de cabello oscuro miró hacia atrás, al templo principal, donde se guardaban las esferas del dragón reunidas. ¿Shenron estará listo para ir si lo necesitamos? Popo asintió. Dende se encargó de ello. Es mucho más fuerte que antes, así que reparar todo el daño causado por el ejército de la cinta roja debería ser bastante fácil, explicó. Otra pequeña ráfaga los golpeó, un poco más fuerte que la anterior, pero ambos la ignoraron por el momento. Nadie es infalible, ¿sabes? Añadió el señor Popo. Kakaroto emitió un gruñido bajo, mirando las oscuras nubes de tormenta que se formaban constantemente en la distancia. A veces desearía serlo. Habría terminado la pelea allí mismo si lo fuera, dijo con gravedad. Ante eso, Popo emitió un leve zumbido. A nadie le gusta alguien que se ahoga en su propia angustia, Kakaroto, dijo simplemente, cruzando las manos sobre su vientre redondeado. Kakaroto frunció el ceño al corpulento genio que simplemente se balanceaba sobre sus talones con cierta inocencia. Tal vez tengas razón, dijo Kakaroto simplemente, cruzando los brazos y luego sacudiendo ligeramente la cabeza. De repente, se desató un vendaval retumbante que casi los derriba, seguido de ráfagas de viento más intensas y turbulentas. ¿Qué demonios? Exclamó Popo, clavándose en el suelo y mirando a su alrededor, para ver cómo las palmeras del templo celestial se sacudían violentamente bajo el huracán que las azotaba. El Saiyajin de pelo puntiagudo tragó saliva con fuerza al darse cuenta de que los vientos no solo no daban señales de detenerse, sino que también comprendió de dónde venían. No hay manera. Kakaroto entrecerró los ojos hacia la creciente oscuridad en la distancia. Este viento, es de los ataques de Cell y Raditz, nos está afectando desde aquí. Y se está volviendo aún más fuerte. Gritó Kakaroto. El suelo que rodeaba a Raditz se partió por el peso de una montaña que se desplomaba sobre él, grandes fisuras que abrían la tierra arenada. Ese ataque tiene más potencia de la que creía, pensó el Saiyajin, sintiendo un dolor que le recorría la mandíbula por la fuerza con que apretaba los dientes. Su brazo temblaba levemente, y tuvo que presionar rápidamente la otra mano contra el codo para intentar mantener firme la extremidad extendida. Maldita sea, siseó, mientras su aura y sus relámpagos crepitantes parecían intensificarse a medida que su ira crecía. Raditz pudo ver que su oponente era prácticamente igual, esa furiosa tempestad de ébano en los cielos irradiaba rayos de cobalto que proporcionaban los únicos destellos de color en el profundo vacío, cada vez más fuertes. Cell realmente no se guardaba nada con la sensación. El híbrido no cedía terreno en su ataque, en absoluto, y sus ataques continuaban fusionándose en un furioso remolino de ki blanco y negro. Raditz sabía perfectamente que si flaqueaba un instante, si su equilibrio se tambaleaba incluso un poco, bueno, eso sería todo, la destrucción total del planeta. A lo lejos, los terremotos seguían formándose por todo el continente, olas estruendosas que destrozaban rocas y amenazaban con derrumbar rascacielos enteros. Las ciudades temblaban, la gente corría y gritaba de miedo. Las fuertes ráfagas de viento que emanaban de sus ataques combinados formaban grandes tornados que agravaban el caos. Relámpagos y lluvia caían a borbotones desde las crecientes nubes oscuras que cubrían la tierra, violentas tormentas que asolaban el paisaje. Los mares se enfurecieron por la increíble fuerza estremecedora que irradiaban Raditz y Cell, maremotos que se estrellaban contra las costas. Ahora la tierra, el aire y el mar estaban atrapados en una furia furiosa provocada por semidioses en duelo. No sirve de nada, dijo Kaiosama, temblando levemente.
Al ritmo que van estos dos, el planeta entero se desmoronará. Exclamó la corpulenta deidad. Kakaroto, más vale que tu hermano termine esto pronto, o el planeta estará condenado, pase lo que pase. Cell emitió un gruñido bajo, sin dejar de liberar todo el ki que le quedaba almacenado en su imponente cuerpo mutante. Derramaba su kamehameha de ébano, como una marejada que explotaba de sus palmas y descendía de velocidades hipersónicas. Y a pesar de todo, no lograba avanzar ni un centímetro. Y entonces ocurrió lo impensable, al menos para Cell. Su ataque fue repelido. Apenas 2 centímetros, pero aún así fue bastante perceptible. Y luego otro centímetro, y otro, y 2, ¿qué demonios estaba pasando? Cell apretó los dientes tras su máscara y mantuvo las manos ahuecadas extendidas al máximo, intentando desesperadamente detener la marea que se abalanzaba sobre él. No entendía nada. Tenía la ventaja, había extraído el poder directamente de Android 16, ¿cómo estaba perdiendo? Cell miró hacia abajo, viendo el cegador núcleo blanco del ataque de Raditz, la onda de energía ascendiendo lentamente a una velocidad cada vez mayor. ¿Era tan poderosa la nueva forma que blandía su oponente? Una repentina oleada de dolor paralizante recorrió cada nervio del cuerpo de Cell, haciéndole gritar de angustia desenfrenada por la intensidad abrumadora que se ocultaba tras ella. Eso era todo, él había gastado lo último de su energía sobrante, su cuerpo brilló con una mezcla de oro y blanco, disipando el brillo ennegrecido que su armadura natural había adquirido al lanzar ese ataque. Cell quedó flotando en el aire con su color azul marino original, mientras la presión ejercida contra su kamehameha le provocaba grietas en los brazos y el torso. Oh, no, 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 susurró Cell mientras el ataque de Raditz seguía ganando impulso a un ritmo acelerado, ascendiendo hacia el cielo y disipando rápidamente la negrura que la onda de antimateria de Cell había formado previamente en el cielo. Subía cada vez más alto, aniquilando la resistencia, ahora insignificante, de sus oponentes. Y entonces, por fin, la oleada de ráfagas blancas y negras de Raditz impactó de lleno en el cuerpo de Cell, envolviéndolo con su enorme tamaño y lanzándolo a las alturas a velocidades increíbles. Cell gritó de terror y agonía, ahogado por el estridente ruido explosivo que emitía continuamente la onda de ki de Raditz. Sus brazos fueron destrozados gradualmente por la fuerza y el calor proyectados por la explosión, y sus piernas siguieron poco después la misma ruta bajo la embestida del Super Saiyan. La onda de energía fue ciertamente minuciosa en su diseño, lo suficientemente grande y liberando una temperatura tan impresionante que atrapó y destruyó cualquier biomasa de Cell que amenazara con escapar del ataque y caer de nuevo al planeta. Pronto, el ataque de Raditz se apagó y luego cesó su trayectoria destructiva, dejando el cuerpo de Cell, destrozado y dañado, flotando en la atmósfera superior del planeta. Le faltaba un brazo por completo, al igual que una pierna. De los otros, bueno, tampoco quedaba mucho aparte de unos muñones inservibles. La piel y la quitina habían sido destrozadas en la zona del pecho, y sus cuernos también se habían desgastado hasta casi desaparecer en el camino. Fue quizás el peor dolor físico que Cell había sentido en su breve vida, una agonía abrasadora que hormigueaba en los restos de carne, parecía ser lo que lo devolvió a la cordura. Fue un instante fugaz, en el que la magnitud de lo ocurrido se apoderó de la mente de Cell. Había visto lo que había hecho después de que Harold y su familia fueran asesinados, pero era casi como si estuviera ocurriendo en un sueño, como si fuera un extraño mirando por la ventana de una casa ajena. A esos cazadores, los había matado con una brutalidad tan vil que casi le daban ganas de vomitar. Y luego, oh, Dios mío. Había cometido atrocidades contra los guerreros de la Tierra. ¿A cuántos había matado? 3. Cell quería gritar, rezar pidiendo perdón por lo que había hecho, pero ¿quién estaría allí para escucharlo ahora? Un destello estalló justo encima de su cabeza, un glorioso estallido dorado emergiendo del espacio muerto que lo rodeaba como si Dios mismo hubiera emergido. Pero no era un dios, era un Super Saiyan muy furioso. Los rayos seguían enroscándose alrededor de sus extremidades en tenues crepitaciones que parecían enfatizar el nuevo nivel de poder que había alcanzado. Cell siseó, su aura proporcionando una fina bolsa de aire respirable en la que podía confiar. Esto termina aquí y ahora, comentó Raditz. Lo sé, respondió Cell con humildad, cabizbajo. He hecho tantas cosas horribles, y esta es la única manera de resolver el problema por ahora. Su cuerpo mutilado tembló un instante antes de volver a hablar. Cuando esa familia murió, cuando me di cuenta de que les había fallado y que habían muerto por mi culpa, esa sensación de dolor fue insoportable.
Y por eso tuve que encerrar mis emociones, solo empeoré todo en el proceso. Por un instante, Raditz sintió una punzada de tristeza por el híbrido, pues durante su breve vida había experimentado muy poca felicidad real. Tendrás una segunda oportunidad, Cella, dijo finalmente, colocando una mano sobre el hombro del mutante. ¿Algún día? Sí, algún día, repitió Cell. Cerró los ojos mientras el aura brillante de Raditz se intensificaba aún más. Sabía perfectamente lo que se avecinaba, pero se sentía, casi satisfecho. Si pudiera tener una segunda oportunidad, libre de las ataduras de su programación, la recibiría con agrado. Algún día, adiós. Una gran nova surgió en todas direcciones del cuerpo de Raditz, envolviendo a Cell en una ola de fuego. La esfera se extendió a lo largo y ancho de un campo de fútbol, ardiendo con la intensidad del plasma, una gran llamarada que podía verse a través de las nubes oscuras que se extendían sobre el planeta. Y Cell ya no existía. Lo logró. Exclamó Kakaroto con entusiasmo. Esta vez, su detección de ki fue mucho más escrutadora, y pareció comprobarlo 3 veces para asegurarse de que no quedara ni un solo rastro de la energía de Cell, ni en la Tierra ni a la deriva, donde lo habían detectado por última vez. Debía ser cauteloso, después de lo ocurrido la última vez que creyeron haberlo logrado. El Saiyajin pronto se distrajo de su alegría por otro vendaval que azotaba el mirador, golpeando con tanta fuerza por detrás que Kakaroto se deslizó hacia atrás unos centímetros. ¡Oh, demonios! Refunfuñó. Señor Popo. Rápido, necesitamos las esferas del dragón. Gritó. Como siempre, Popo demostró ser un sirviente leal y veloz. Entró corriendo al templo principal, recorriendo los pasillos como una mancha de ébano, y en cuestión de segundos recuperó el contenedor que contenía las esferas del dragón, que se encontraba en una cámara privada. El contenedor con el que regresó Popo era muy ornamentado. Una cúpula hemisférica tallada en mármol marfil que descansaba sobre una placa de plata. Allí, enroscado alrededor de la tapa, había un dragón de jade esculpido, diseñado para ser una réplica perfecta de Shenron. Una obra de arte, digna de albergar el tesoro más sagrado del planeta. Aquí tienes, Kakaroto, dijo Popo, colocando rápidamente el plato sobre las baldosas y retirando la tapa de mármol en cuanto estuvo plana. Allí estaban, las 7 esferas naranjas forjadas con un cristal alienígena y casi indestructible. Apiladas todas en una ordenada pirámide, su proximidad las hacía brillar con una aura mística, como si la luz se formara desde dentro. Gracias, señor Popo, dijo Kakaroto cortésmente antes de señalar con una mano las esferas. Shenron. Gritó. El brillo de las bolas se intensificó con su luz mágica, como si respondiera al nombre de la criatura que invocaban. Ven y concédeme mi deseo. Un relámpago dorado iluminó el cielo ennegrecido, como si una grieta hubiera roto las nubes y hubiera dejado entrever un mundo completamente nuevo, una especie de paraíso. Desapareció tan rápido como había llegado, pero ni uno solo pasó hasta que otro rayo iluminó el tormentoso mirador. Pero este rayo era muy diferente. En lugar de caer en cascada sobre las nubes, se estrelló contra el aire como una lanza de luz. El rayo colisionó con las esferas del dragón reunidas en una explosión de electricidad y plasma sobrecalentado, que pareció ser absorbido por las propias esferas mientras su brillo triplicaba su intensidad. Finalmente, se produjo otra explosión de luz y plasma, esta vez proveniente de las esferas mágicas. Una oleada dorada de energía se precipitó hacia el cielo, formándose rápidamente en una densa columna de luz dorada. Luego comenzó a girar y a cambiar de dirección, contorsionándose en una larga y enroscada serpiente a medida que se iban apareciendo rasgos en su gigantesca figura. Poco a poco, comenzaron a aparecer escamas a lo largo de la espiral dorada, seguidas de hileras de espinas que recorrían toda su espalda. El extremo más cercano a las esferas del dragón se estrechaba hasta convertirse en una fina punta, suspendida a escasos centímetros de los brillantes orbes místicos. Su cabeza apareció entonces rápidamente. Un hocico con colmillos, 2 cuernos en el arco superciliar y, finalmente, un par de distintivos ojos rubí. El brillo dorado se desvaneció gradualmente, permitiendo que el dragón adquiriera su color jade habitual. Shenron había hecho su regreso. El dragón miró fijamente a Kakaroto y al señor Popo, con sus largos bigotes ondeando lenta y firmemente. Su mirada era acerada, sin mostrar rastro alguno de su emoción actual. Expresen sus deseos y los concederé lo mejor que pueda, dijo Shenron con su voz profunda y atronadora. Kakaroto dudó un momento, preguntándose por dónde empezar. Necesitaban restaurar el planeta, pero también revivir a todos los que habían sido asesinados por los androides y Cell,
Con un poco de suerte, Dende había infundido a Shenron con el poder suficiente para conceder ambos deseos. Shenron, gritó Kakaroto. ¿Puedes revivir a todos los humanos asesinados por Cell y los androides? Shenron guardó silencio durante unos 4 segundos, mientras los intensos vientos azotaban el mirador. No mostró ninguna reacción, flotando sobre el grupo como una estatua estoica. Sí, es un asunto trivial. Sus ojos brillaron con un rojo intenso, penetrando en las profundidades del dominio del Rey Yema para extraer las almas de los difuntos. En los continentes dispersos, los efectos de la magia de Shenron ya eran evidentes. Entre las ciudades que 13, 14 y 15 habían destruido durante sus ataques, todos los ciudadanos que no lograron escapar y murieron como consecuencia aparecieron repentinamente entre las ruinas. El ejército del Rey Peludo sin duda los encontraría a todos pronto e intentaría ponerlos a salvo. En las ruinas montañosas de la fortaleza muscular, todos los soldados e ingenieros destruidos por el ascenso de Cell volvieron a la realidad dentro del profundo cráter, bastante confundidos. Tenían los medios para pedir ayuda desde las montañas, pero sin sus máquinas de la muerte no representaban ninguna amenaza. Heavy y Ted, esos dos cazadores insensatos que intentaron abatir a Cell, aparecieron en el mismo terreno helado donde el híbrido los había asesinado brutalmente en represalia. Huelga decir que huyeron rápidamente a las colinas. Nam había reaparecido en el mismo lugar donde Cell lo había atomizado, sanado por completo. Miró a su alrededor conmocionado, y estaba a punto de saltar de alegría, hasta que se percató de los terremotos y las enormes tormentas eléctricas que lo azotaban. Tras percibirlo, Nam se apresuró a salir corriendo para reunirse con los demás guerreros Z. Tu deseo se ha cumplido, dijo finalmente Shenron, con el mismo tono resonante. Di tu próximo deseo, añadió el dragón enroscado. Kakaroto asintió levemente en respuesta, pero otra ráfaga de viento azotó el mirador a tal velocidad que casi los derriba a él y a Popo. De nuevo, Shenron no reaccionó. Maldita sea, esto se está poniendo demasiado intenso para lidiar con ello, Shenron. ¿Puedes reparar el daño que Cell y mi hermano Raditz le hicieron al planeta? La imponente serpiente de Jade guardó silencio, y un leve zumbido le ascendió por la garganta mientras calculaba la cantidad de poder que necesitaría. Está en mis manos conceder este deseo, pero debo informarle que la magia necesaria me resultará muy agotadora. Si lo hago, no podrá volver a invocarme durante 2 años enteros mientras descanso y me recupero. Bueno, eso sería sin duda lamentable, y podría complicar las cosas si otro peligro los acechaba, como solía ocurrir, pero aún tenían a Porunga si era necesario, y él no podía dejar la Tierra en su estado actual. Sí, gracias, Shenron. Por favor, concédeme ese deseo, o estamos perdidos. El gran dragón asintió levemente, y de repente todo su cuerpo se envolvió en un resplandor dorado. Muy bien. Considera tu deseo, concedido. De repente, pequeñas burbujas doradas de luz comenzaron a desprenderse de su cuerpo, arrastradas por el viento y enviadas perezosamente por los cielos. Kakaroto observó cómo más y más moléculas mágicas se desprendían del cuerpo de Shenron, comenzando a flotar por docenas. Fue entonces cuando Kakaroto se dio cuenta de que estas burbujas provenían del propio cuerpo de Shenron, pues grumos comenzaron a desaparecer de su cuerpo enroscado y él se volvió cada vez más delgado, cada vez más pequeño. Su magia, toda su esencia, se esparció por el globo en un esfuerzo por salvar el planeta. Las nubes oscuras comenzaron a desvanecerse lentamente a medida que la magia de Shenron se sembraba en ellas. Las inmensas tormentas de lluvia se extinguieron y los relámpagos y truenos se desvanecieron. En el hemisferio que aún quedaba de día, pudieron ver cielos azules de nuevo. Sus moléculas mágicas descendieron flotando hacia los océanos, calmando los mares embravecidos y los maremotos que amenazaban las costas. Por ahora, los mares estaban en calma y libres de la peligrosa influencia de Cell y Raditz. Aquellas grandes fisuras que se habían abierto en la corteza planetaria por terremotos devastadores y continuos comenzaron a sellarse lentamente como si nada hubiera pasado. La magia de Shenron incluso reconstruyó los edificios destrozados por los estruendosos temblores, permitiéndoles mantenerse en pie como nuevos. Kakaroto observó cómo los últimos Shenron se desvanecían en el viento, dejando las esferas del dragón sobre la cubierta del mirador como una esfera de piedra circular. Inertes, privadas de su carga mágica durante 2 años, gracias, Shenron, dijo Kakaroto en voz baja. Ese dragón podía ser increíblemente gruñón a veces, pero sabía perfectamente que haría lo que fuera por salvar la Tierra. Después de todo, ¿dónde estaría sin este planeta?
Siempre es increíble ver a Shenron en acción, comentó Popo, esbozando una leve sonrisa. Se dirigió a las piedras inertes, recogiéndolas en sus brazos pastosos, y luego el genio de ébano las volvió a colocar con cuidado en el recipiente ornamentado que había visto antes. Fue en ese momento que el dúo oyó un repentino latigazo, y Popo y Kakaroto se giraron al unísono para ver a Raditz arrodillado sobre las baldosas. Su imponente y musculoso cuerpo estaba cubierto de moretones y quemaduras, y grandes columnas de humo se elevaban lentamente de su cuerpo. Ya se había desvanecido, y sin la cinta adhesiva, los largos mechones negros caían sueltos sobre su cabeza y hombros. Se arrodilló allí con aspecto, casi destrozado, como si el mundo mismo se hubiera desvanecido. Sus ojos se habían vuelto ligeramente vidriosos, su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Lo logré, dijo Raditz simplemente, su voz parecía haber perdido el tono violento que adquirió tras su transformación. Claro que sí, dijo Kakaroto, colocando una mano consoladora sobre el hombro quemado de su hermano mayor. No siento ningún resto del poder de Cella, pero me aseguraré de comprobarlo con el rey Yema y el rey Kaio, añadió. Solo para asegurarme de que no vuelva a aparecer con otro poder. Lo logré, repitió Raditz, apenas percibiendo la presencia de su hermano a su lado. Pero aún así le fallé, está muerta, Kakaroto. Raditz permaneció arrodillado, sintiendo apenas el dolor que le había causado su batalla con Cell. El agotamiento de su transformación anterior hacía que su cuerpo se tambaleara ligeramente. Kakaroto frunció el ceño y estaba a punto de contarle a su hermano mayor lo sucedido cuando una voz lo interrumpió de repente. ¿Muerto? Ah, yo no diría eso. Ambos son fanáticos de la exageración, ¿verdad? Los hermanos Saiyajin se giraron entonces, mirando fijamente al Dr. Gero mientras salía de la puerta principal del templo. Las habilidades curativas de ese Namekiano son impresionantes, pero sería una tontería decir que mi genio científico y el del Dr. Briefs no ayudaron a salvar a la hija del rey Buey. Raditz abrió mucho los ojos y se obligó a enderezarse. Espera, de verdad. Gero asintió, ganándose una sonrisa delirante y exhausta del guerrero Saiyajin. Gero condujo a Raditz al templo, y Kakaroto les sonrió. Bueno, bien está lo que bien acaba. Los meses siguientes no fueron menos ajetreados, pero claramente mucho menos estresantes que la amenaza del Armagedón. Con acceso a recursos tan vastos, Kakaroto había podido darle al Rey Peludo los medios para reconstruir rápidamente las ciudades que habían sido destruidas por los androides. La gente estaba bastante agradecida en general, pero el guardián también había notado cierto sentimiento en los medios que describía una aversión a la interferencia alienígena en los asuntos humanos. Kiki se había recuperado bastante bien, y esa infusión de nanotecnología parecía haber fortalecido su cuerpo, llevándolo a un nuevo nivel. Después de que los demás regresaran al puesto de observación tras el segundo deseo de Shenron, recibieron rápidamente la atención médica necesaria. Con la ayuda de Porunga, había sido bastante fácil resucitar a la familia con la que Cell se había unido. Era evidente para él que estaban conmocionados y entristecidos al descubrir lo que le había sucedido a Cell, pero Arort y María le habían dicho a Kakaroto que si alguna vez regresaba del más allá, habría un lugar para él en su mesa en cualquier momento. Cell, sí. Llevaría unas semanas en el más allá para cuando Kakaroto se pusiera a resucitar a esa familia. Organizar la reconstrucción con el Rey Peludo y el Parlamento había llevado tiempo, después de todo. Lo bueno era que el Rey Kai había podido confirmar que Cell había sido llevado a la estación de registro como una formación incorpórea, una simple nube de luz que se había quedado para experimentar el purgatorio. Había hecho el mal, pero Yema dictaminó que no era del todo culpa suya. Así que tuvo que experimentar la leve quema del alma que todos los que estaban en el purgatorio debían soportar. Esas eran las reglas, después de todo. Aún así, Kakaroto tenía curiosidad por ver qué se podía hacer por él. El rey Yema poseía una energía distintiva, que Krilin tuvo la amabilidad de describir a partir de sus recuerdos de la muerte. Kakaroto había expandido sus sentidos al máximo e intentó concentrarse en ese ki extraño y místico que poseía el ogro de piel roja, y una vez que lo tuvo bien localizado, o al menos algo bastante similar, se abalanzó sobre las barreras celestiales mediante la transmisión instantánea. Resultó que el Saiyajin del Ji blanco se teletransportó justo frente a un Oni de piel azul, a pocos metros a la derecha del escritorio del rey Yema, del tamaño de un edificio. El repentino impacto abatió al demonio endeble. Oh, dijo Kakaroto, extendiendo una mano para ayudar a Oni a ponerse de pie. Lo siento. Creo que mi posición no es la correcta, comentó Kakaroto.
El Oni respondió con un HMMPH, sacudiéndose el polvo de su, antes impecable, camisa blanca. Ah, el guardián de la tierra, supongo. Comentó el rey Yema, mirando desinteresadamente a Kakaroto, ignorando la larga fila de nubes que se había formado en la enorme entrada de la estación de registro. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó. Kakaroto se giró, con su capa azul marino ondeando ligeramente por el movimiento. Ah, disculpe la molestia, Rey Yema, estoy aquí, bueno, supongo que es un asunto personal. Se rascó la melena negra y puntiaguda, observando las nubes sin rasgos distintivos que avanzaban con paso firme por el proceso de juicio y todos eran enviados al infierno, al cielo o al purgatorio. Nadie parecía ser enviado a las 4 rutas que conducían a los 4 mundos de los Kaiosama para entrenar, y mucha gente iba al infierno. Deberías poder encontrarlo de esa manera, dijo el imponente ogro, apuntando con su lápiz del tamaño de un árbol hacia la puerta cerca de la esquina trasera izquierda de la estación de registro. Haré que uno de los trabajadores saque su alma de la máquina limpiadora de almas para ti. Kakaroto asintió levemente en respuesta, antes de que una pequeña preocupación lo acosara. Ah, una pregunta rápida. ¿Cómo se supone que voy a hablar con él? Necesito hablar con él sobre algunos asuntos urgentes, dijo el Saiyajin. Yema asintió levemente en respuesta, deteniéndose un momento para evaluar a 3 almas más en su larga fila. Luego volvió a centrarse en el Super Saiyan. Presiona la mano contra la nube y deberías poder hablar telepáticamente. Quizás quieras traer guantes. He oído que las almas pueden enfriarse mucho. Lo tendré en cuenta. Gracias, Su Alteza, respondió Kakaroto. Dicho esto, empezó a caminar por las limpias baldosas de la zona de registro hacia la puerta que Yema le indicó, y el área parecía parecer infinitamente más grande a cada paso. Era una sensación extraña, caminar en presencia de un gigante literal. Kakaroto se sentía como un ratón merodeando por la cocina del Oni, intentando evitar ser atrapado. Salió por la puerta de la esquina y se encontró en un sendero rocoso que conducía a una gran máquina plateada. Parecía una centrífuga gigantesca, algo del tamaño de una ciudad, que giraba constantemente una gran colección de nubes de almas en su interior. Una gran tubería conectaba con la base del purificador de almas. Una tubería transportaba el mal condensado extraído a algún lugar desconocido del inframundo. Al final del rudimentario sendero, divisó a un ogro azul corpulento con un atuendo de negocio similar, con una nube espiritual flotando pacientemente a su lado. Kakaroto dio un salto rápido, recorriendo toda la ruta de un solo salto, y luego aterrizó con precisión frente al ogro y el alma. Ah, esta es el alma de Cell que buscabas, ¿verdad? Preguntó el ogro. Kakaroto asintió en respuesta, y el alma se deslizó silenciosamente hacia él. Gracias, dijo Kakaroto, extendiendo una mano y colocando los dedos en las blancas y cambiantes volutas del espíritu. Efectivamente, sentía un frío extraordinario al tocarlo, y Kakaroto sintió ligeramente la escarcha subiendo por las yemas de sus dedos. Canalizó un poco de ki hacia sus extremidades, solo para mantener sus dedos calientes. Esta conversación podría ser bastante larga, después de todo, y no quería retirarse con los dedos congelados. Cell, ¿me oyes? Preguntó Kakaroto telepáticamente. Sí, soy yo, respondió el espíritu rápidamente. Lamento todos los problemas que les causé a ti y a tus amigos, todo el daño que les hice. Kakaroto sonrió suavemente. Ya está bien, el daño se ha reparado. ¿Cómo ha sido tu estancia aquí? Preguntó Kakaroto. Hubo una breve pausa por parte de Cell antes de que el espíritu volviera a hablar. Bien, supongo. Es una sensación incómoda dentro de la centrífuga, pero eso es lo que tienes que hacer si quieres que tus pecados pasados se purguen de tu cuerpo. Otra pausa, y luego dijo algo bastante intrigante. Tengo noticias interesantes para ti, sobre mi mente. Kakaroto levantó una ceja ante el comentario y asintió levemente. Bueno, continúa. Sinceramente, tengo mucha curiosidad por esto, dijo. Cuando absorbí el núcleo de poder de 16, me pareció haber absorbido, bueno, también partes de su mente. Fue una experiencia fascinante, y solo ahora puedo sentirlo realmente en acción. Durante todo este tiempo en la centrífuga, es como si esa presencia hubiera desmantelado gradualmente los viejos sistemas implantados en mi mente. Creo que en unas semanas, mi mente estará lo suficientemente estable como para ser confiable. Esa noticia dibujó una pequeña sonrisa en el rostro de Kakaroto, y se alegró de saber que tanto Cell como 16 podrían seguir vivos de alguna manera. Bueno, cuando llegue el momento, estaré encantado de devolverte la vida cuando te sientas listo.
Conozco a una familia que se alegrará de volver a verte, explicó Kakaroto. Hubo una pequeña pausa entre ambos. Tengo una petición, sin embargo, dijo Zelle telepáticamente. Si me devuelves de entre los muertos, no quiero ser un guerrero. Me gustaría vivir una vida sencilla, a menos que las circunstancias más extremas azoten la tierra, añadió el alma híbrida. Kakaroto dudó un instante. Tener a Zelle como guerrero y aliado sería de gran utilidad, pero difícilmente podría obligarlo a hacer algo que no quería. De acuerdo, Zelle, cuando regreses, cuando sea, podrás vivir la vida pacífica que deseas. Durante la semana siguiente, Kakaroto sintió que su mente se llenaba de pensamientos sobre el híbrido y cuánto tardaría en reformarse. Incluso mientras coordinaba los esfuerzos de reconstrucción con King Furry y lidiaba con asuntos familiares, de vez en cuando recordaba a ese extraño híbrido y lo que le deparaba el futuro. Al menos, las cosas pintaban mejor. Diablos. Bulma incluso estaba organizando una celebración, una fiesta en la corporación Cápsula para conmemorar el fin de la crisis de los androides. Kakaroto salió al patio y contempló el vasto jardín de la sede principal de la corporación Cápsula. La hermosa vegetación se iluminaba tanto por el resplandor de la luna creciente que colgaba en el cielo como por las crepitantes antorchas tiki anaranjadas que cubrían el jardín. Varias mesas largas estaban dispuestas con montones de comida exótica preparada por chefs profesionales, impregnando el aire con el increíble aroma de especias extranjeras. Y había mucha comida. Bulma sabía que albergaba a 2 Saiyajin de pura sangre y 4 mestizos. Podía ver a su esposa de cabello turquesa charlando con Hachiko y Nanamaru. El moreno bebía cerveza con desinterés mientras ambos hablaban de los avances científicos. El Dr. Briefs y el Dr. Gero hablaban con cariño sobre las implicaciones de la plena integración de la Tierra en el Parlamento Galáctico, y su rubia Panchi Briefs estaba al lado de su esposo con la misma sonrisa tonta que siempre lucía. Cerca de la mesa del extremo izquierdo, Raditz prácticamente se estaba comiendo camarones, mientras Kiki, de pie a su lado, presumía perezosamente con Mami Ranfan de lo increíbles que eran las nanomáquinas que llevaba en la sangre. La Wunsch, el maestro Rossi, Tien y Yamcha charlaban en el extremo opuesto de la mesa, principalmente intercambiando chistes y cosas por el estilo. Tien parecía constantemente estoico, excepto cuando su amante de cabello azul lo miraba, en cuyo caso le dedicaba una cálida sonrisa. Al mismo tiempo, Popo, Dende y Krilin conversaban sobre todo lo que había sucedido últimamente. Podía ver a Tanip y Gohan, sus futuros hijos, conversando con naturalidad y observando la luna. Tanip masticaba una gran pierna de pavo mientras Gohan comía lentamente de un tazón de salchichas. Parecían más reservados que los demás, pero claro, les esperaba otra batalla en cuanto regresaran a su propia línea temporal. Tendría que hablar con ellos sobre eso esa noche. Se oyó un ruido de gente corriendo justo detrás de él, y Kakaroto se giró para ver a sus 2 hijos menores corriendo con entusiasmo hacia el jardín trasero del edificio de la corporación Cápsula. Ah, bueno, tardaron bastante, dijo con una pequeña sonrisa, agachándose cuando los 2 patinaron hasta detenerse justo frente a él. Oh. Hola papá. Exclamó Tanip emocionada, sonriéndole a su padre. Tuvimos que ir a cambiarnos porque nos ensuciamos durante el entrenamiento, dijo, dándose un golpecito en su chaqueta morada de la corporación Cápsula, lo suficientemente pequeña para su pequeña figura. El abuelo dijo que teníamos que hacerlo porque no se puede ir a una fiesta con ropa sucia, añadió Gohan. Lo cual es raro, porque creo que oí al abuelo decirle lo mismo a la abuela, porque cuando pasé por delante de su habitación, creo que dijeron algo como, ajá. No hace falta darle vueltas a eso. Dijo Kakaroto, alborotando el pelo de sus gemelos. Ese viejo calenturiento, aunque tenía que admitir que sus gemelos se estaban haciendo más fuertes a un ritmo impresionante, mucho más que él de pequeños. Tendría que convencer a Bulma para que les permitiera pasar sus 2 años en la cámara del tiempo, porque ese tiempo allí sería enormemente beneficioso para ellos y para el planeta. Y parecían tener ese auténtico amor Saiyajin por la lucha. Bueno, corre, coge algo de comer y come algo. Los gemelos asintieron al unísono, pasando junto a su padre a toda prisa hacia la mesa más cercana. Ambos tomaron un tazón de fideos y corrieron hacia los tíos, comenzando a bombardearlos con todo tipo de preguntas sobre cosas como el Super Saiyan 2 y las nuevas nanomáquinas de Kiki. La princesa Wei descubrió que, de hecho, le gustaba que la llamaran tía Ki, pero una parte importante de ella contemplaba tener hijos propios. Al menos algún día. Kakaroto sonrió y se acercó a Bulma, besándola en la mejilla. Oye, señor.
Invítale a una copa antes de que empieces a ponerte guapo. Bromeó Bulma, sonriéndole. Le estaba ofreciendo a Chico un trabajo aquí en la corporación Cápsula, ya que Gero tiene que negociar con el Rey Peludo. Qué bien, señorita Chico. Seguro que le iría muy bien si aceptara un puesto aquí, dijo Kakaroto, sonriéndole. Luego miró a Bulma y le puso una mano en el hombro. ¿Le importaría acompañarme un rato? Creo que deberíamos hablar con nuestros hijos. Señaló por encima del hombro a los dos Saiyajin altos de cabello lavanda para indicarles a cuáles se refería. Por supuesto. Solo danos un momento, Hachiko, dijo Bulma, asintiendo con la cabeza hacia la bonita rubia. Sin duda, seguiré aquí, dijo Hachiko. Se giró y empezó a conversar con su hermano, mientras Bulma y Kakaroto se dirigían hacia sus hijos viajeros en el tiempo. Se detuvieron detrás del dúo, y parecía que aún no habían notado a sus padres. ¿Volverán al futuro mañana?, preguntó Kakaroto, con un tono más sombrío en la voz. ¿Eh? Preguntó Tanip, mientras ella y su hermano se giraban al unísono para encarar a sus padres. Parecía un poco más reservada de lo normal, y era evidente que no tenía muchas ganas de abandonar esta línea temporal. Sí, bueno, tenemos asuntos que atender en nuestra línea temporal, Y. Bueno, no creo que debamos esperar mucho más. Todo debería estar bien. Nos hemos vuelto mucho más fuertes aquí y tenemos mucha información sobre nuestro enemigo. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos tener a Android 16 y a Cell como aliados, intervino Gohan. Kakaroto hizo una pausa por un momento y luego sonrió a los gemelos mitad Saiyajin. Estaré más que feliz de ir con ustedes dos al futuro si necesitan ayuda adicional. Les debemos toda la ayuda e información que nos brindaron, dijo el Saiyajin de cabello puntiagudo. Gohan negó levemente con la cabeza. Gracias, papá, pero, bueno, creo que sería mejor que resolviéramos este problema nosotros mismos. Después de todo lo que vivimos de pequeños, significaría mucho más si fuéramos nosotros quienes lo resolviéramos. Y creo que, a estas alturas, somos más que capaces de resolverlo. Ante eso, Bulma frunció el ceño levemente. Bueno, si alguna vez sientes que las cosas se ponen demasiado difíciles, siempre puedes recurrir a nosotros. Te ayudaremos en un abrir y cerrar de ojos, explicó. Lo sabemos. Nunca nos decepcionarán, respondió Tanip, sonriéndoles. Miró a su padre y sintió que las comisuras de sus labios se le cerraban ligeramente. Sabía que cuando regresaran a su línea temporal, probablemente no volvería a ver a su padre hasta que ella misma muriera, y esa era la triste realidad que tanto ella como Gohan habían asimilado. Siempre tendrían a su madre, la defenderían hasta el último aliento, pero este tiempo pasado en el pasado había sido el que más habían conocido a su progenitora. Recuerdo lo que me dijiste en el pasado, papá, y al principio no lo creí. Gohan esbozó una sonrisa dentada, una muestra de genuina alegría, pero ahora sí. Siempre hay una manera. Otro día gris y monótono en el mirador, un manto de nubes espesas e impermeables impedía vislumbrar el cielo azul o el sol. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía un día brillante y soleado? Bulma, sinceramente, no lo recordaba, pero debía de haber sido hace años. El ejército de la cinta roja había arrebatado la independencia a la gente, pero también parecía haberse llevado consigo el buen tiempo. Pero esa no era la única preocupación de Bulma mientras se apoyaba en una de las muchas palmeras del mirador. Había pasado una semana y media desde que Tanip y Gohan se habían ido al pasado en la máquina del tiempo, y podrían haberles pasado de todo. Si morían allí, bueno, Bulma probablemente no lo sabría jamás. ¿Qué haría si desaparecieran? Sinceramente, tendría que rendirse después de todos estos años viviendo escondida del ejército de la cinta roja. Había perdido a su esposo, a sus padres, a su empresa, a todos sus antiguos amigos y aliados, incluso cuando Raditz murió, mantuvo la esperanza de que sus hijos fueran capaces de liberar el planeta, y si no podían, bueno, todos estarían condenados. Así de simple. Bulma exhaló un suspiro bajo y luego levantó una mano para acariciar unos mechones de cabello turquesa pálido detrás de su oreja. Tenía que haber algo que pudieran hacer, algo que pudiera deshacer todo el caos y la miseria que los bastardos del listón rojo habían causado. Maldita sea, susurró Bulma para sí misma. Debería haberles dado a sus hijos una fecha de regreso, un día en el que deberían haber intentado regresar, pero intentar determinar un punto de regreso preciso con la máquina del tiempo ya era bastante difícil. ¿Todo bien, Bulma?, preguntó una voz familiar a su lado. La científica giró ligeramente la cabeza y vio al señor Popo dirigiéndose hacia ella, con las manos cuidadosamente cruzadas tras la espalda.
Pareces preocupada, bueno, más preocupada que de costumbre, añadió Popo. Era cierto, solía estar bastante nerviosa debido a la sombría situación. La heredera de la cápsula negó levemente con la cabeza. Solo me preocupan mis hijos, nada más, después de todo, ya hace tiempo que se fueron, dijo Bulma. ¿Crees que lo lograron? ¿Salvaron el mundo del pasado? ¿Sobrevivieron en esa época? El genio regordete frunció los labios ligeramente, pensativo, antes de dedicarle una pequeña sonrisa. Te preocupas demasiado, Bulma. Fui mentor de esos dos cuando eran solo niños, y pude ver su inmenso potencial incluso entonces. Tienen el poder y el coraje puros de su padre, pero también tienen tu rapidez de pensamiento y tu fuerza de voluntad. Si se les da la oportunidad de florecer adecuadamente, se volverán indomables. Ah, sí que lo recordaba. El señor Popo había sido uno de los primeros mentores de los gemelos mestizos, desempeñando un papel similar al que desempeñó con Kakaroto cuando era solo un niño. De hecho, habían demostrado un gran potencial en aquel entonces, pero nunca tuvieron la oportunidad de entrenar al máximo de sus capacidades. Sí, tiene razón, señor Popo, dijo Bulma, logrando sonreírle al genio. Gracias por tranquilizarme. Sé que esos niños son duros como clavos, no debería preocuparme. Pero siento que con la forma en que todo tiende a salir terriblemente mal, bueno, no puedo evitar preocuparme, ¿sabe? Comentó. Popo se encogió de hombros y dijo. Puede que hayamos tenido una mala racha, pero eso no significa que no haya esperanza. Incluso en el peor momento, la luz puede brillar. Le dedicó otra sonrisa y añadió. Nada es inútil, no mientras haya vida. Bulma asintió y rápidamente se concentró en sus pies. Guardó silencio un momento antes de mirar a Popo. ¿Cómo están nuestros refugiados? ¿Se están adaptando bien a la vida dentro del templo? Preguntó. Me temo que es una mezcla de cosas, dijo el genio de ébano, frunciendo ligeramente el ceño. Puedo preparar comida indefinidamente, pero esa gente probablemente esté empezando a volverse loca. Esa es la principal desventaja de vivir en las nubes. Uno se pierde rápidamente las vistas y los sonidos del suelo. Tener tanta gente en un espacio reducido probablemente tampoco ayudó. Ante eso, la heredera casi se burló antes de exhalar con irritación. Bueno, o estamos a salvo aquí arriba o nos quedamos atrapados en un campo de trabajo de la cinta roja. Aún así, Bulma no podía culparlos y empezaban a sentirse frustrados. Llevaba años allí arriba y extrañaba las vistas y los sonidos de la vida urbana, diablos. Incluso extrañaba las extensiones rurales que había visto en su primera búsqueda de Dragon Ball. Supongo que podría desarrollar nuevas cápsulas e intentar ampliar la superficie del puesto de observación, pero hasta que no se resuelva el problema del ejército de la cinta roja, no habrá mucho más que pueda hacer, explicó Bulma. Estaba a punto de dirigirse a su pequeño laboratorio, cuando un destello repentino los acompañó desde arriba. Por un momento, Bulma temió lo peor, que su fortaleza finalmente hubiera sido descubierta por el ejército de la cinta roja. Popo incluso pareció alterado, adoptando brevemente una postura de combate y moviéndose frente a Bulma como si quisiera protegerse. Sin embargo, cuando la brillante cúpula de luz blanca empezó a perder intensidad, Bulma vio con claridad lo que se avecinaba y sonrió. Sonrió como una niña en Navidad, y sintió que lágrimas de alegría empezaban a brillar en sus ojos. Su máquina del tiempo, esa bestia metálica amarilla que descendía lentamente por el aire con un zumbido sordo que vibraba por el aire. 4 patas se posaron silenciosamente en el borde del templo flotante, y el zumbido de la compleja maquinaria se apagó lentamente. Esto solo podía significar una cosa, o al menos una: que sus hijos habían regresado. Cuando el ruido se apagó por completo, el silencio se apoderó de la zona. Un pequeño silbido resonó repentinamente desde la cubierta de cristal de la máquina del tiempo, seguido de un silbido de vapor, y luego se inclinó lentamente hacia atrás hasta quedar completamente abierta en un ángulo de 90 grados. Y entonces, de repente, 2 borrones salieron disparados de la alta máquina, cruzando el cielo a toda velocidad antes de detenerse frente a Bulma y el señor Popo. «Hola, mamá», dijo Tanip emocionada, poniéndose de pie de un salto y abrazando de repente a su madre, levantándola con su impresionante fuerza Saiyajin. «Te extrañamos muchísimo», añadió con su habitual entusiasmo, dando saltos y casi aplastando la columna de su madre con su fuerte abrazo. «Ah. Qué bueno verte de nuevo también, Tanip. Qué fuerte estás ahora», exclamó, gruñendo de dolor mientras intentaba mantener una sonrisa alegre.
Gohan tenía una sonrisa más modesta y reservada, deteniéndose un momento para estrechar la mano del señor Popo. Qué bueno verte de nuevo. Por cierto, el tú del pasado te manda saludos, comentó cortésmente. Una vez que Tani bajó a su madre, Gohan le dio un abrazo más suave que no pondría en riesgo sus huesos. Te extrañé, por cierto. Es bueno saber que este lugar sigue siendo seguro. Ja. ¿Esperabas que pasara algo malo? Dijo Bulma con tono juguetón. Era bueno saber que la preocupación era hereditaria. Me alegra verlos de vuelta sanos y salvos. Supongo que todo estaba bien en el pasado, preguntó Bulma. Tanipa sintió levemente, sin dejar de sonreír alegremente. Bien, comentó. Todos los androides murieron, el ejército de la cinta roja y su emperador quedaron reducidos a polvo, e incluso pudimos ver cómo congelaban su arma secreta. Fue increíble. Se sacudió el polvo de la chaqueta de la corporación Cápsula y luego le dio una palmada en el hombro a su hermano. Un arma secreta. ¿En serio? Exclamó Bulma, parpadeando sorprendida al ver a sus dos crías. Una cálida sonrisa se dibujó en sus mejillas. Vamos, charlemos dentro del templo. Deben estar hambrientos. Señor Popo, ¿podría prepararnos algo de comer? Ya sabe con qué entusiasmo devoran la comida. Varios minutos después, los gemelos Semisa y Yajin estaban sentados en una larga mesa de marfil, con abundantes porciones de comida que el señor Popo había creado con su técnica de materialización mágica. La comida preparada con ese método siempre tenía algo único, pues siempre tenía un sabor marcadamente artificial. No estaba mal, pero Tanip y Gohan habían desarrollado un gusto por la comida recién hecha desde tiempos pasados. El dúo continuó relatando sus experiencias pasadas, contando cómo ayudaron a derrotar al rey Colt / Capitán Ginyu, y cómo lucharon junto a su padre y su tío para liberar a Arcos de la entidad Metacooler. Fueron batallas reñidas, pero solo un preludio para la guerra total que se avecinaba. Hablaron de su entrenamiento, sus largos conflictos contra los casacas rojas y el increíble poder que poseían. Bulma se sorprendió cuando sus gemelos mencionaron que el androide 16 era una especie de topo, un agente independiente que actuaba como agente oculto del Dr. Gero. Al parecer, el Dr. Gero estaba entre la espada y la pared, obligado a servir como técnico androide clave bajo pena de muerte si se negaba. Gohan y Tanip hablaron entonces de sus pruebas y triunfos, las diferentes victorias y derrotas que sufrieron durante el conflicto androide. Le contaron a Bulma lo sucedido con Tien, el conflicto final con el emperador y la destrucción de la fortaleza muscular. Y finalmente llegaron a Cell, la carta de triunfo del ejército de la cinta roja, y el ser más poderoso que su ciencia había logrado crear. ¿Un bioandroide? Preguntó Bulma conmocionada cuando terminaron de describir al androide final. Ni siquiera hubiera imaginado que algo así fuera posible. Consiguieron crear un híbrido armado con los mejores poderes y habilidades de las personas más fuertes de la Tierra. Caray. Y pensar que ni siquiera nosotros sabíamos de él, sin duda, también fue un shock para nosotros, mamá, dijo Gohan, suspirando levemente al recordar esa sorpresa. El emperador probablemente nunca vio una razón para usarlo en esta línea temporal, así que probablemente aún esté en un lugar secreto, y no vamos a darle la oportunidad de convertir a Cell en el planeta, añadió. Ahora somos mucho más fuertes, pero no quiero correr el riesgo de que Cell se vuelva rebelde o se vuelva más poderoso como antes, dijo Tanip. Su voz se apagó y agarró un gran trozo de salmón ahumado, partiéndolo por la mitad con la típica ferocidad Saiyajin, mientras Bulma y Gohan la observaban con cierta preocupación. Le encantaba disfrutar de su apetito Saiyajin. Tanip se tragó el gran trozo de pescado y luego le sonrió a su madre. Vamos a por Gero y haremos que reprograme a Cell y todo eso. Bulma parpadeó levemente al ver a su hija. Esa, es una idea bastante buena, dijo con cierta sorpresa. Hizo una pausa y sacó una gamba de un plato con un palillo. ¿Pero saben dónde encontrar a Gero y hablar con él? Fue Gohan quien habló a continuación, lanzando una costilla por encima del hombro a un contenedor cercano. Sí. Recuerdo su ki de nuestra visita al pasado. Es más débil aquí, pero aún deberíamos poder rastrearlo, explicó. Ahora que conocían la ubicación de la fortaleza muscular y el nivel de seguridad, les sería bastante fácil entrar sigilosamente, especialmente si lograban comunicarse con Gero mediante la transmisión instantánea. Lo más sorprendente fue que Gero siguiera vivo en ese momento. Tecnología avanzada e implantes cibernéticos, sin duda. Gohan estaba seguro de que no dejaría que Gero se le escapara de las manos. Quería hacerle sufrir al anciano por haber sido colocado en ese ataúd de hierro al que llamaba cuerpo.
Eso, y que era dudoso que alguien más tuviera su nivel de conocimientos de robótica sofisticada. ¿Cuándo piensan ir a verlo? Preguntó Bulma, mirando a su hijo y a su hija. Él mordisqueó otro camarón, mientras el señor Popo limpiaba con indiferencia los platos vacíos que quedaban en la larga mesa de barro. Tanik miró por una de las delgadas ventanas que rodeaban las paredes de la cámara del templo y vio que el cielo gris se oscurecía aún más. Ya es un poco tarde, ¿eh? Comentó. Quizás podamos atraparlo solo en mitad de la noche, ese enano malvado tiene que dormir algún día, ¿verdad? Al menos, eso esperaba. Bueno, tengan cuidado, dijo Bulma finalmente, frunciendo el ceño ligeramente a sus hijos. Se levantó y rodeó la mesa, abrazando a los dos mestizos contra su pecho. Acaban de regresar, y yo, bueno, me enojaría muchísimo si murieran, dijo, con un leve destello de humedad en las comisuras de los ojos. Lo sabemos, mamá, dijo Tanit sonriéndole a su madre. Créeme, lo último que queremos es hacerte enojar, intervino Gohan. O sea, ya tienes suficiente estrés con el que lidiar, ¿verdad? Bien. Bulma respondió con un chirrido, dándoles a sus dos hijos una sonrisa cálida y maternal. La noche ya estaba a punto de caer mientras avanzaban por el ondulante y gélido valle de la cordillera del norte. Una nevada constante se cernía sobre el aire, arrastrada por una brisa excepcionalmente fría. Unos claros en la capa de nubes gris pálido dejaban entrever la noche oscura y la luna creciente que colgaba en el cielo. Una noche hermosa, considerando todo. Sus capas grises con capucha servían de camuflaje para los gemelos, mimetizándose con las capas de hielo que cubrían la extensa cordillera. Gohan quería asegurarse de que pudieran captar bien el ki de Gero, así que fue él quien insistió en viajar al norte, cerca de la fortaleza muscular. Tuvieron la suerte de que su sangre y entrenamiento Saiyajin los hicieran tan resistentes a los fríos vientos del norte, con el ki de sus cuerpos hormigueando bajo la piel y protegiéndolos de lo peor del frío. Nada demasiado intenso. No querían acabar atrayendo atención innecesaria. Creo que ya veo la fortaleza, comentó Tanit con sencillez, señalando con el pulgar el cuadrado gris de torres que enmarcaba la mayor parte de la fortaleza muscular. Parecía incluso más grande ahora que antes, con más armas automáticas integradas en la superficie rocosa de la ladera y más helipuertos en la parte superior, formando una pequeña plataforma a la derecha de la estructura principal. Deberíamos hacer un muñeco de nieve cuando terminemos aquí. Hace un tiempo estupendo para ello. Gohan suspiró agitado. Bien, haremos uno para celebrar después de que todos los monstruos robot hayan sido derrotados. Puso los ojos en blanco, molesto, y luego se llevó dos dedos a la frente. Ahora déjame concentrarme aquí, tengo que intentar concentrarme en la energía del anciano. Hubo una larga pausa en la que los vientos gélidos arreciaron un poco más, mientras la nieve caía cada vez más fuerte. Bueno, el ejército de la cinta roja eligió un lugar espectacular para su cuartel general. Tanit se mantuvo firme, tomándose un momento para ajustarse la capucha de su larga capa. Murmuró, observando a su alrededor para asegurarse de que nadie en la fortaleza muscular los estuviera observando. No querían alertar al emperador, no querían darle la oportunidad de activar a Cell antes de que estuvieran listos con él. Lo tengo, dijo Gohan abruptamente. Está aislado en una sección del subsuelo, así que ahora es la mejor oportunidad para atacar. Sujétame del hombro. Tanit obedeció la orden de su hermano, mientras Gohan se aseguraba de fijar firmemente el ki de Gero. Entonces, ambos fueron lanzados por el espacio como borrones invisibles, entrando directamente en la fortaleza sin ser detectados. Sus pies tocaron el suelo en silencio, y los gemelos Semi-Saiyajin se encontraron de pie justo detrás de la figura canosa y encorvada del brillante científico, dentro de una gran sala metálica llena de todo tipo de maquinaria compleja y varias computadoras de última generación. Parecía no haberlos oído ni sentido ninguna perturbación en el aire, así que pudieron adelantarse. Gero, tenemos que hablar. El anciano se erizó visiblemente y se giró para mirarlos fijamente. Dios mío. Parecía un anciano. Delgado como un palo, con toda la piel visible flácida por el paso del tiempo. Gohan y Tanit pudieron ver varias piezas de maquinaria injertadas en su rostro y a lo largo de sus manos. Sin duda parte de una compleja red cibernética diseñada para prolongar su vida. Tú eres esos rebeldes. Exclamó Gero, atónito. Guárdatelo, dijo Tanit rápidamente. Sabemos quién eres en realidad, o al menos tu verdadera lealtad. ¿Quieres matar al emperador? Lo has querido todo este tiempo. Incluso creaste al androide 16 para que fuera tu topo, pero nunca tuviste la oportunidad de eliminar al emperador, ¿verdad?
Hero pareció quedarse paralizado, con una sensación de conmoción y un leve horror recorriendo su cuerpo cansado y envejecido. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó finalmente. Ah, viajes en el tiempo, comentó Gohan. Vaya, cuando lo dijo en voz alta, sonó un poco estúpido y descabellado, y por la expresión del anciano, él sentía lo mismo. Sé que es extraño, pero, nuestra madre es Bulma Briefs, y construyó una máquina del tiempo para que pudiéramos regresar a antes de que los androides se apoderaran del mundo. Sabemos todo sobre ti, y Cell. La mención de su obra maestra también hizo que el buen doctor se tensara, con el pulso acelerándose ligeramente en el pecho. Si saben de Cell, entonces es muy posible que sean viajeros del tiempo, gruñó levemente, molesto por tener que admitirlo en voz alta. Supongo que debería considerarme afortunado de que me encontraran aquí precisamente. Es mi laboratorio oculto, el único lugar alta fortaleza que el emperador desconoce. Ya nos lo habían contado antes, comentó Tanip. Se quitó la capucha y dedicó unos segundos a arreglarse la coleta lavanda antes de mirar al envejecido roboticista. En fin, ¿dónde está tu asistente? ¿La rubia? Preguntó Tanip. Hero se detuvo un momento, y de nuevo se sorprendió de que estos dos no solo lo conocieran a él y a sus creaciones, sino también de que tuviera una asistente. Durmiendo, ahora mismo. Decidí darle tiempo para que descansara mientras yo monitoreaba los componentes de 16 desde aquí. En estos tiempos, le parecía importante monitorear constantemente a Android 16, especialmente con 13 volviéndose tan perturbado como él. Gohan dio un paso adelante de repente, quitándose la capucha para revelar su corta mata de pelo lavanda puntiagudo. Tenemos una oferta para usted, doctor, una que le ayudará a salvar el mundo y compensar todos los horrores que sus creaciones han causado. Piénselo, una oportunidad de finalmente contraatacar al emperador después de obligarlo a... Bueno, este lío actual, explicó el Semi-Saiyajin. El anciano aún parecía tenso, pero la perspectiva de expiar de alguna manera cada crimen en el que había estado involucrado, cada muerte que sus creaciones habían causado, parecía demasiado bueno para ser verdad. No lo absolvería por completo, ¿qué lo haría? Pero sin duda era un buen punto de partida. Bueno, estoy abierto a sugerencias. Bien. Así que este es el trato. Dijo Tanip, dando un paso al frente y balanceándose sobre su pie izquierdo mientras se inclinaba junto a su hermano gemelo. En el pasado, tras la muerte del emperador, Cell perdió la cabeza, sobrecargándose con los otros núcleos de energía. Básicamente, se volvió un dios en cuanto a poder, y como tenía mucha programación remanente, se vio obligado a actuar de forma destructiva contra su voluntad, explicó. Dio un salto rápido, aterrizó sobre el otro pie y extendió los brazos como un avión. Gohan dijo que probablemente puedas eliminar esos fragmentos de programación de su cerebro y las cosas que le permiten al emperador controlarlo. Podría ser un buen aliado si ese enano de metal lo saca de su tubo. Una propuesta interesante, admitió Hero, aunque aún parecía un poco desconcertado por los extraños gestos de la joven. Supongo que puedo alterar la programación de Cell mientras aún está en su tubo de contención. El resto, sin embargo, la lucha contra el emperador, sus casacas rojas y el resto del ejército, recaerá en ti, y en Android 16. Gohan se encogió de hombros. Bueno, cuantos más, mejor, respondió simplemente. Mañana al mediodía comenzará nuestro asalto final. Por favor, hagan lo que puedan por Cell y 16 mientras tanto, explicó. En su interior, ambos gemelos sentían una mezcla constante de emoción y nerviosismo que crecía en su interior. Todo su entrenamiento y lucha del pasado los había preparado para esto. Tenían la oportunidad de ganar, sin duda, pero aún persistía la preocupación de que algo terrible pudiera salir mal. No, ellos ganarían. Ellos serían quienes salvarían el futuro. Al llegar la tarde siguiente, los gemelos decidieron demostrar su puntualidad. Exactamente a las 12 en punto, un rayo de luz dorada irrumpió a través de la espesa capa de nubes que se cernía sobre la cordillera norte, más rápido que una bala, hasta que se estrelló contra el patio central y provocó varios temblores estremecedores por su fuerza. Pasó una fracción de segundo tras la explosión, cuando una sirena antiaérea resonó por toda la vasta estructura, incitando a todos los soldados a la acción y obligando a los enormes cañones a apuntar al cielo. ¿Un ataque rebelde? Una locura. Seguramente fueron suicidas, porque claramente no tenían ninguna esperanza de entrar en la fortaleza muscular. Gohan y Tanip descendieron al suelo, moviéndose a tal velocidad que eran completamente invisibles a simple vista.
Ni siquiera se habían molestado en transformarse, no era necesario, dado lo mucho que sus formas básicas se habían fortalecido gracias a su entrenamiento previo. Gohan se precipitó como una bala de cañón, chocando contra un grupo de soldados armados y lanzando sus cuerpos por el patio, inconscientes tras la onda expansiva del impacto. Mientras tanto, Tanip había saltado hacia atrás, esquivando una lluvia de balas de gran calibre. Rápidas, pero ni de cerca lo suficientemente rápidas como para amenazar a un guerrero Saiyajin. Extendió los brazos hacia los lados, formando un reluciente rayo blanco en cada palma. Las ondas gemelas de luz blanca se dispararon a velocidades increíbles, zumbando hacia las armas más grandes que apuntaban hacia ellas y luego impactando contra sus cascos de titanio con una potente fuerza explosiva tras cada disparo que las convertía en escoria fundida. Su hermano continuó con sus movimientos sobrehumanamente rápidos, noqueando a todo soldado armado que aparecía a la vista. En realidad, no representaban ninguna amenaza, pero necesitaban distraerse de alguna manera hasta que llegaran los pesos pesados. Y además, necesitaban mantener la atención del emperador para que Gero pudiera moverse con más libertad y reprogramar a Cell. Incluso cuando los mechas aparecieron, no representaron un verdadero desafío para Gohan ni para Tanip. Un solo golpe devastador en la espalda fue más que suficiente para destrozar sus controles hidráulicos y dejarlos inservibles, muertos en el agua. Y así continuó durante unos minutos más, Gohan noqueando a soldados de la cinta roja en masa mientras Tanip disparaba rayos de ki para destruir las torretas más grandes construidas en la ladera de la montaña. Y entonces finalmente lo oyeron, la risa fuerte y amenazante que llevaban años oyendo, desde que empezaron a ir de misión con su tío. Ambos alzaron la vista y vieron a Androide 13 y Androide 14 mirándolos con enojo, con una sonrisa burlona en el rostro de 13, mientras que 14 permanecía estoico y gélido. 16 se acercaba por detrás. Con suerte, Gero ya le había contado el cambio de planes. Y yo que pensaba que no volverían a aparecer después de lo que hice con su tío. Dijo 13 con sarcasmo, cruzando sus corpulentos brazos sobre el pecho. Por lo que los gemelos podían ver, estaba a medio camino entre su forma original y su forma super, sin duda solo la mitad de fuerte hasta que consiguiera otro núcleo de poder de sus aliados. No pensé que fueran tan tontos como ese ciego, aunque viniendo directo al fuerte, llamándonos a mediodía, bueno, acaban de demostrarme que estaba equivocado, ¿verdad? Gohan se permitió sonreír, mientras el aire a su alrededor brillaba con crecientes olas de calor que irradiaban de su piel. La verdadera estupidez fue salir a pelear con nosotros en primer lugar, 13. Esa siempre memorable ola de luz dorada ondeaba desde su cuerpo mientras se lanzaba directamente a su forma de Super Saiyan, el enorme salto de poder hizo que 13 retrocediera ligeramente por la sorpresa. ¿Qué demonios? Murmuró 13 levemente, parpadeando sorprendido al observar al poderoso Super Saiyan. Hubo otro destello de luz a la izquierda de Gohan que iluminó toda la zona, y 13 pareció aún más sorprendido al darse cuenta de que Tanip, en su estado transformado, desprendía el mismo poder. ¿Cuándo tuvieron la oportunidad de volverse tan poderosos? A pesar de la distancia, 13 aún podía ver lo arrogante que era Gohan, lo complacido que se veía consigo mismo en ese momento. ¿Sorprendido? Te contaré un pequeño secreto. Este no es mi máximo, ni mucho menos, comentó. Efectivamente, ese pequeño detalle lo tensó de nuevo, y 13 tuvo que convencerse rápidamente de que su oponente estaba faroleando. Tanip saltó de repente, suspendiendo su cuerpo a varios metros de altura. Escuchen, imbécil. Los vamos a destrozar y aplastar a todo el ejército aquí y ahora. Hoy es el día en que les derribaremos su enorme y estúpido imperio. ¿Verdad, Android 16? Casi en cuanto se pronunció su nombre, 16 se abalanzó con una velocidad sorprendente y le propinó un puñetazo en la mandíbula a 14, tan fuerte que se oyó desde el suelo. El potente puñetazo hizo que el pálido androide se desplomara como un misil de crucero, estrellándose contra los gruesos muros metálicos que rodeaban la fortaleza, provocando que una gran parte se derrumbara bajo la inmensa presión. Hace tiempo que quería hacer eso, dijo 16 en su habitual tono monótono, limpiándose los dedos en su ondeante abrigo rojo. ¿Qué? 13 se apagó en un gruñido largo y bastante furioso, sus ojos brillaban con un distintivo tono amarillo mientras su cabello rojo crepitaba ligeramente. Sucio traidor. Espetó, extendiendo el brazo hacia el androide más alto. ¿Quieres ayudar a estos malditos rebeldes? Entonces podrás unirte a ellos en el infierno. Una bala de luz escarlata explotó de su palma, a toda velocidad, incendiando el cielo.
Estalló en una poderosa explosión que intensificó aún más el fuego celestial, y 13 tuvo que retroceder levemente cuando una nube de humo lo envolvió. Sonrió levemente para sí mismo, solo para gruñir de nuevo cuando una repentina explosión de energía dorada disipó el humo, y 13 se dio cuenta rápidamente de que su ataque no había sido tan efectivo como esperaba. Ahí estaba Gohan, flotando justo entre él y 16, con pequeñas columnas de humo emanando de su cuerpo. Era evidente que había recibido la bala, con solo un leve daño en su ropa que demostraba que lo había alcanzado. Su aura se desvaneció lentamente, y Gohan se tomó un momento para limpiarse algunas partículas de hollín de la camisa. No está mal. Aunque puedes hacerlo mejor. 13 apretó los dientes, con una furia muy real empezando a crecer en su interior. ¿Cómo demonios te moviste tan rápido? Preguntó finalmente. Es imposible que te hayas vuelto tan poderoso tan rápido. Dime qué has estado haciendo, muchacho. Secreto de familia, dijo Gohan simplemente. El normalmente estoico Semi Saiyajin se abalanzó bruscamente, impactando con su puño el rostro de 13 con una fuerza atronadora. En un instante, su enemigo salió despedido varios metros por los aires, formándose una gran grieta en su rostro artificial. Desde abajo, Gohan oyó otro grito mientras 14 salía corriendo de entre los escombros, pero no le prestó atención. De hecho, no tenía nada que temer con su hermana cuidándole las espaldas. Se lanzó hacia adelante tan rápido que los sensores del corpulento androide ni siquiera la detectaron hasta que fue demasiado tarde, cuando el talón de Tanip se estrelló contra su pecho, causándole una profunda hendidura en su abdomen mecánico y obligándolo a retroceder rozando las ruinas de la muralla una vez más. Gohan se giró y vio a 13 corriendo hacia él, con vapor saliendo lentamente de la grieta en su rostro. Gohan se sorprendió un poco cuando 13 desapareció de la vista y reapareció justo a su lado. Soltó una carcajada furiosa y golpeó a Gohan con el puño en la mejilla, y entonces su risa se detuvo en seco al darse cuenta de que su golpe no había movido la cabeza de Gohan en absoluto, si acaso, solo logró romperle las articulaciones metálicas de los nudillos. Sin desanimarse y aún bastante enfadado, 13 retrocedió y lanzó una patada, canalizando toda su fuerza mecánica en el ataque que impactó de lleno en el torso de Gohan, y logró empujarlo por los aires unos 2 metros. El Saiyajin emitió un leve gruñido de fastidio y miró fijamente al androide. ¿Terminaste? En un instante, Gohan cruzó la distancia y golpeó a 13 en la frente con un rápido codazo, desatando otro estruendo atronador. El impacto facial hizo que el androide cargado retrocediera unos metros, solo para que 16 reapareciera y lo interceptara, golpeándolo con ambos pies en la mejilla, lanzándolo directamente al suelo. Con reflejos ultra rápidos, 13 giró y disparó un rayo rojo pálido que impactó a 16, explotándole en el torso, provocando un aullido de dolor del androide más alto al salir despedido por los aires. Pero antes de que 13 pudiera lanzar otro ataque, Gohan se estrelló contra su costado, haciendo que el campesino de la cinta roja gritara de dolor. Una repentina explosión de luz dorada surgió de la palma de Gohan, arrancándole el brazo izquierdo a 13, dejándolo aullando y siseando, rechinando los dientes mientras sus sensores se activaban al máximo. Así que eso era lo que le había estado haciendo a la gente todos estos años. Mientras tanto, Tanip se lo pasaba genial, sonriendo mientras 14 la asestaba con puñetazos y patadas. El alto hombre mecánico aplicaba la mayor potencia posible a cada ataque. Sin embargo, no logró conmover al Semi Saiyajin, pues si bien cada golpe era lo suficientemente potente como para provocar ondas de choque y temblores por el patio en ruinas de la fortaleza, ahora apenas era la mitad de fuerte que Tanip. Su mano se disparó abruptamente, más rápido de lo que 14 podía ver, y luego, con bastante pereza, le dio un golpecito en la mejilla y envió su corpulento cuerpo hacia atrás hasta que se estrelló de cara contra el piso de concreto, su cuerpo formando un profundo cráter al impactar. 14 saltó de repente, gruñendo y echando humo como un toro enfurecido. Yo voy a acabar contigo. Un estallido de energía salió volando de sus ojos, una poderosa explosión óptica que Tanip esquivó con un rápido paso lateral. 14 se lanzó hacia adelante, sin dejar de disparar ráfagas de sus poderosos rayos oculares mientras se acercaba cada vez más a su presa, pero la chica mitad Saiyan parecía no tener que esforzarse en esquivar y girar alrededor de sus poderosos ataques. 14 desapareció repentinamente de la vista, moviéndose rápidamente a su alrededor y luego volviendo a la vista directamente al lado del Super Saiyan.
Con un fuerte rugido, se abalanzó y le lanzó un puñetazo a Tanip, pero ella, de repente, le atrapó el puño, clavándole los dedos en los nudillos con tanta fuerza que le rompió el sistema hidráulico. 14 abrió los ojos de par en par, y se quedó gruñendo e intentando liberarse el brazo sin éxito. Bueno, esto ha estado bien, pero creo que ya es hora de que pagues por tus crímenes. Su propio puño se abalanzó hacia adelante, seguido del chirrido del metal al destrozarse cuando Tanip atravesó el pecho del androide de marfil y envió su núcleo de energía, altamente resistente, con un ruido sordo por el agujero recién formado en su espalda. Los ojos de 14 permanecieron abiertos por la sorpresa, emitiendo pequeños ásperos gritos. Intentó gritar, pero fue ahogado por un fuerte grito de Tanip cuando su aura dorada de Saiyan estalló como un chorro de lava de un volcán. La fuerza explosiva destrozó a 14 y esparció partes y componentes por el viento por la tensión de la poderosa explosión. El volumen de la explosión fue tal que atrapó la atención de 13, lo que le hizo apartar la mirada de Gohan para observar la lluvia de piezas de sus compañeros que caían ruidosamente por el patio. 13 se esforzó por ignorar las chispas de electricidad y vapor que salían del muñón destrozado que había sido su brazo izquierdo. Una repentina sonrisa se dibujó en su rostro, y supo perfectamente que cambiaría su suerte. «Sayonara, idiota», gritó, alejándose de Gohan a velocidad hipersónica, corriendo hacia el núcleo de energía desechado de 14. Se acercaba cada vez más, y por alguna razón, ninguno de los Saiyajin parecía lo suficientemente interesado como para intentar detenerlo. ¿Era tan grande la diferencia de fuerza? Bah, imposible. Esos dos mocosos estúpidos solo tenían una confianza suicida. El brazo restante de 13 se extendió, con la mano abierta de par en par, listo para atrapar el núcleo de energía de su aliado caído, y entonces, en un instante, sus planes se hicieron añicos cuando un rayo de luz dorada explotó contra su estómago, desviándolo varios metros de su trayectoria y estrellándose contra el patio. Su cuerpo abrió un profundo cráter en el suelo al impactar. Con el rabillo del ojo, vislumbró a 16 sosteniendo uno de sus antebrazos izquierdos desprendidos con la mano derecha, lo que le permitió disparar ese rayo de luz infernal. Justo cuando el androide dañado se ponía de pie, con una mueca de fastidio en el rostro, Gohan y Tanip aparecieron justo frente a él, bloqueándole el paso hacia el núcleo de energía derribado. Muy bien, ya hemos dejado que esto se prolongue demasiado, dijo Gohan con firmeza. Es hora de acabar contigo. Tanip se golpeó la palma de la mano con el puño, entrecerrando los ojos al ver al androide gruñendo y rugiendo. Para hacerte pagar por todas las personas que mataste y todo el sufrimiento que causaste. Solo queríamos asegurarnos de que sintieras el mismo dolor e impotencia que infligiste a todos los demás, comentó. Ambos mitad Saiyajin levantaron las manos, un par de orbes blancos crepitantes cargaron entre ellos. 13 escupió al suelo y entrecerró los ojos hacia el dúo, su cuerpo demasiado dañado para hacer algún tipo de escape. Terminen con esto entonces, malditos mariquitas, y entonces, en un instante, su cuerpo fue consumido por una vibrante bola de fuego blanca. La poderosa explosión lo envolvió y lo destrozó rápidamente. La luz del ataque de los gemelos se apagó lentamente, dejando solo algunas partes dispersas que demostraban que 13 había existido, incluyendo el núcleo de poder ligeramente brillante que quedó en la recién formada hendidura en el concreto. Al caminar por la vasta red de pasillos que conformaban el interior de la fortaleza, nada oponía resistencia. La mayoría de los soldados que no habían sido noqueados en el patio habían presenciado la derrota de dos casacas rojas, así que ya sabían que sus rifles de asalto bien podrían tener malvaviscos en los cargadores para su propio beneficio. Lo mejor es mantenerse alejado del trío que camina por su base. 16 colocó lentamente su antebrazo en su lugar, y una vez hecho esto, arrancó los jirones de ropa roja que se le pegaban a la armadura. Dicho esto, miró a los dos Semi-Saiyajin. Qué suerte que me informaran de su plan con antelación, de lo contrario probablemente tendría que seguirles la corriente y luchar contra ustedes, lo que sin duda me llevaría a la destrucción. ¿Cómo se volvieron tan poderosos? Es un secreto de familia, respondió Tanip con timidez, dedicándole una sonrisa perlada al androide que se acercaba. No podríamos revelar información tan sensible. Viaje en el tiempo, dijo Gohan rotundamente, haciendo que su hermana hiciera pucheros con fastidio. Amigo, no arruines el misterio. Imbécil. Murmuró Tanip. Puso los ojos en blanco. Si no fueras un Super Saiyan, me preguntaría cuál es nuestro parentesco, añadió. 16 asintió solemnemente, aparentemente ignorando la disputa entre hermanos.
Ya veo, usar el viaje en el tiempo para entrenar en un período más seguro, y así fue como supieron de la verdadera naturaleza de mi creador y de mí. Cuando Gohan y Tanip asintieron, se permitió sonreír. Un plan astuto de su parte. La victoria podría ser posible ahora, añadió. Llegaron a las grandes puertas dobles de la sala del trono del emperador, reforzadas con tungsteno y titanio. Voy a llamar, es lo correcto, dijo Tanip, acercándose a la puerta y apretando un puño dorado y brillante. Asestó un potente puñetazo, soltando un grito agudo y destrozando el metal reforzado con ese potente puñetazo, abriendo de golpe ambas puertas y casi arrancándolas de las bisagras. La visión que vieron en esta línea temporal era muy distinta a la que habían visto en el pasado. Una enorme red de cables y cordones que recorría las paredes, el techo y el suelo, y conducía hasta el enorme trono donde el enano mecánico permanecía inmóvil. Muchos de esos cables se conectaban a su gran silla metálica o a su cuerpo, y varios pequeños robots flotantes lo orbitaban, como si estuvieran esperando para atender sus necesidades. Así que este era el emperador, esto era lo que los estragos del tiempo habían traído. La voluntad indestructible del ejército de la cinta roja era ahora poco más que un trozo de metal apenas viviente, un cerebro vagamente consciente en un frasco. «Gero, ¿dónde está Gero? Lo mandé llamar y no he tenido noticias», murmuró. «No viene», respondió Gohan mientras se dirigía hacia el maestro tras el régimen. «Considera esta su carta de renuncia». Se contuvo por ahora, por si acaso había alguna medida defensiva que desconocía, todo parecía ir bien hasta el momento. Chao Zuan ladeó la cabeza ligeramente, y sus ojos tenues se clavaron en el Semi-Saiyajin. Debería haber sabido que era un cobarde, debería haberlo matado hace años, bajó la cabeza de nuevo. Si estás aquí para terminar con esto, adelante, ¿qué esperas? ¿Que me incline y suplique clemencia? ¿Un arrepentimiento de último minuto? Es demasiado tarde para eso, y no sería sincero ni aunque lo intentara. Tanit frunció el ceño, su habitual actitud alegre se vio gradualmente superada por una clara ira. Así que eso es todo, ¿eh? Joder al planeta entero durante años, matar y torturar a quién sabe cuántos y luego rendirse sin siquiera fingir que lo sientes. Siseó. ¿Qué puedo decir? Ya no me importaba hace tiempo, no creo que mi pasado pueda servir de excusa ahora mismo. En cuanto sentí el poder y el control, seguí adelante sin siquiera detenerme. Eso es lo adictivo del poder, tener las armas más poderosas del mundo como marionetas. La boca artificial de Chaoz se transformó en una sonrisa dentada. ¿Para qué fingir que te importa? El chico mitad Saiyajin se erizó levemente y luego extendió sus propias manos, crepitando con relámpagos mientras un orbe blanco y rojo de energía florecía entre sus dedos. Voy a disfrutar esto demasiado, se quejó Gohan. Otra risa entrecortada se le escapó mientras las luces de sus ojos se apagaron levemente. ¿De verdad crees que me importa vivir? Llevo años muriendo lentamente, llevo muerto mucho tiempo, la verdad. Levantó la vista bruscamente, sus ojos brillaron y luego brillaron como dos estrellas llameantes. Un repentino estallido de energía mental pura brotó de su rostro, una ráfaga de viento telequinético que arrancó las tablas del suelo y varios cables de su trono. Los dos Super Saiyans y el Android 16 se prepararon para la poderosa ráfaga mental, luchando por mantenerse en pie mientras la onda telequinética aplastaba a los robots en órbita, convirtiéndolos en orbes de chatarra y circuitos. ¿Qué esperan? Acabarlo. Bien, si así lo quieres, gruñó Gohan mientras su aura se encendía. Las dos energías en conflicto se fusionaron en una tempestad de fuerza que hizo temblar violentamente toda la sala del trono. Y entonces, en un instante, la explosión de energía brotó de sus dedos extendidos y explotó en una violenta lluvia de fuerza que aniquiló por completo tanto al emperador como a su trono. Gohan se tambaleó hacia atrás, alejándose del enorme y humeante agujero que su explosión había dejado en la pared, y dejó caer las manos a los costados mientras recuperaba el aliento. Su aura se desvaneció y luego se desvaneció por completo, pero permaneció en su forma de Super Saiyan como advertencia. Parece que ya está todo resuelto. Tanip esbozó una leve sonrisa y luego puso la mano sobre el hombro de su hermano. Ganamos, amigo. ¿Qué tal una sonrisa? Y Gohan hizo exactamente eso, sintiendo como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Los poderosos habían sido derrotados, pero su trabajo estaba lejos de terminar. ¿Este de aquí? Preguntó Tanip, agarrando un dial de la enorme consola de botones e interruptores y girándolo al máximo. Sí. Ahora toma esos dos interruptores a tu derecha y muévelos hacia arriba, explicó 16.
Miró a Gohan y le entregó un gran micrófono plateado conectado a la parte superior de la gran consola. Todas las funciones de los relés de radio están activas. Todas las bases Red Ribbon del mundo podrán escuchar esta transmisión, explicó el corpulento androide. Hablarle a todo el mundo a la vez, menuda perspectiva. ¿Estaría dispuesto a algo así? ¿Qué diría siquiera? El corazón le latía lentamente en los oídos hasta que finalmente presionó un botón que enviaría un siseo de estática por todas las radios del planeta, interrumpiendo cualquier otra señal que pudiera estar sonando. Me llamo Gohan Briefs, un semi-saiyajin que vive como rebelde contra el régimen del emperador. Durante años, todos aquellos que no tuvieron la suerte de ser reclutados en el ejército han vivido bajo el yugo de matones con botas militares, con sus derechos y su voluntad de vivir erosionados gradualmente por la tiranía y la crueldad. Se quedó en silencio unos segundos, reflexionando brevemente sobre cómo continuar. Y ese sistema termina hoy. A todos los que se consideran soldados al servicio del emperador, sepan esto. El emperador ha muerto, y también sus casacas rojas de élite. Hizo una pausa para asimilar la noticia, pues sin duda sería un shock. Quiero ser claro. Se buscará justicia por sus innumerables crímenes de guerra. Cuando vean dos luces doradas aparecer en el aire, sepan que somos nosotros quienes venimos a arrestarlos por las atrocidades que cometieron o presenciaron. Y les recomiendo encarecidamente que liberen a cualquier cautivo o prisionero que tengan. Pueden intentar desertar y escapar si lo desean, pero los encontraremos de una forma u otra. Nuevamente Gohan hizo una pausa para dejar que esa información se asimilara, y luego por un momento dejó que sus labios se curvaran en una pequeña sonrisa. Gracias por su tiempo. Buen día. La tarde transcurría lentamente, y en el patio de la fortaleza, marcado por la batalla, se encontraban los dos gemelos Super Saiyan, contemplando la luna creciente. Para entonces, habían reunido a todos los soldados de la fortaleza, los habían desarmado y los habían dejado en las celdas, dejando a los guardianes robóticos a su cargo, entre otras cosas, de alimentarlos. Los prisioneros originales habían sido liberados, muchos de ellos debilitados y casi destrozados, pero habían sobrevivido a sus terribles pruebas y casi rompieron a llorar de alegría al dar sus primeros pasos hacia la libertad. Es un mundo enorme ahí fuera, comentó Tanit con indiferencia. Incluso con el mapa mostrando cada puesto de avanzada, tomará una eternidad limpiarlos a todos, liberar a todos los prisioneros de guerra y acorralar a todos los desertores, añadió. Y eso es solo la mitad del problema, dijo Gohan con un pequeño suspiro. Tendremos que establecer algún tipo de gobierno también, algo para organizar el mundo de nuevo y reparar todo el daño causado por el Ra. Se quedó pensativo. Bueno, no quiero ser político. Puede que mate soldados enemigos, pero no soy tan monstruoso. Tanib levantó una ceja. ¿Se supone que eso es una broma? Estoy probando cosas nuevas, ¿y qué? El dúo intercambió una risita, ambos divertidos para variar. Demonios, estaban a medio camino de salvar el mundo, así que podían permitirse algunas risitas. Finalmente, Tanib volvió a hablar. ¿Y qué hay de mamá? Es la persona más inteligente que conocemos. Podría ser una líder temporal. Gohan se encogió de hombros levemente. Un plan tan bueno como cualquier otro. Deberíamos contárselo cuando volvamos al mirador más tarde, dijo. Ambos semi-saiyajin se giraron al oír las puertas abrirse tras ellos. Android 16 emergió al patio un segundo después, seguido poco después por Cell, aún en su forma insectoide original, corpulenta y encorvada. Ah, me alegro de verlos, dijo Tanip, sonriéndoles. Hola, ¿qué tal se siente esta primera experiencia de libertad? Preguntó con su habitual naturalidad. Muy bien, respondió 16. Una mueca amarga cruzó su rostro por una fracción de segundo. Aunque todavía me siento culpable. Aunque finalmente pude derrocar las ataduras de la tiranía, me quedé de brazos cruzados y presencié muchos actos de horror y barbarie. Aún me queda un largo camino por recorrer antes de sentirme limpio o redimido. Gian frunció el ceño levemente antes de asentir al gran androide. Me imagino que el viejo siente lo mismo, pero incluso con todos esos implantes, dudo que viva mucho más, reflexionó. Luego volvió la mirada hacia Cell, el híbrido observando a su alrededor como un animal curioso y excitado. ¿Y cómo te sientes al estar fuera? Espectacular. Admitió Cell con sorprendente descaro, asintiendo rápidamente al semi-saiyajin. Así se siente la consciencia y la libertad. Llevo tanto tiempo atrapado en ese tubo que solo puedo pensar en todo lo que podría haber hecho. Les debo mucho a ambos, así que si hay algo que pueda hacer por ustedes, no duden en preguntar. Me alegra que hayan dicho eso.
La verdad es que, por muy poderosos que seamos, será difícil restablecer el orden en el mundo, y nosotros dos no seremos suficientes si surgen otras grandes amenazas. Así que agradeceríamos mucho que se unieran a nosotros como aliados, comentó Gohan. Aún tenían esos dos núcleos de poder, por si sus nuevos amigos necesitaban un potenciador o algo similar. Entonces, ¿qué les parece? ¿Se unen a nosotros? 16 asintió primero. Tengo mucho que enmendar y no deseo nada más que hacer que este mundo sea hermoso nuevamente. Entonces Cella sintió. Considérame en deuda contigo. Y realmente me gustaría poner estas habilidades mías en uso, explicó. Tanit sonrió emocionada y dio un pequeño aplauso. Patea traseros. Bien, entonces tenemos que terminar de aplastar al ejército, luego dejar que entre un nuevo gobierno. Hizo una pausa y se giró hacia su hermano y luego que... Vayan a Namek, intervino Gohan. Sus esferas de dragón serán de gran ayuda para la reconstrucción, y si logramos que Dende vaya allí para resucitar a Shenron, mucho mejor, explicó. Después de eso, bueno, quizá deberíamos seguir el ejemplo de papá e intentar salvar la galaxia. Su hermana asintió con firmeza mientras una sonrisa de gato de Cheshire se dibujaba en su rostro. Parece un buen plan. Se giró y siguió sonriendo a los otros tres. Pero primero, ¿qué tal esa idea del muñeco de nieve que alguien mencionó antes?